investigación en ese mecanismo de desarrollo limpio. Como ustedes saben, el mecanismo de desarrollo limpio es uno de los 3 mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto. ¿Qué es un mecanismo flexible? Son aquellas acciones complementarias o de apoyo de las políticas o medidas nacionales para la reducción de emisiones. Los propósitos de este mecanismo es que converja los intereses de los países tanto en desarrollo como desarrollados. Para los países no anexo 1, que son los en desarrollo, se trata de avanzar en la consolidación del desarrollo sustentable. Y para los países desarrollados es de dar cumplimiento a su reducción de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. De esta manera, el mecanismo de desarrollo limpio establece un objetivo dual, que es que los países desarrollados inviertan en proyectos y al mismo tiempo transfieran esas tecnologías a los países en desarrollo para que se puedan aplicar en los procesos productivos y de esta manera se logren 2 metas. Por una parte, la reducción de emisiones y por otra, que se contribuya al desarrollo sustentable. A nivel internacional, estos son los sectores en los que la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio ha puesto que se pueden invertir. Tenemos la reducción de hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y óxido nitroso, también las energías renovables, la reducción de metano en la industria cementera, minera y de yacimientos de carbón, de eficiencia energética, de combustibles alternativos, de reforestación y forestación y transporte. Vemos que la mayoría de las inversiones del Mecanismo de Desarrollo Limpio están centradas en primer lugar en las energías renovables, después la reducción de metano y en tercer lugar en el transporte. Actualmente existen 8.477 proyectos aplicados alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Aquí vemos cuál es el proceso para consolidar una aplicación de mecanismo de desarrollo limpio. Empieza por la identificación de proyecto y estudio, un documento, una aprobación nacional. En este caso, en México, quien aprueba si se va a aplicar el mecanismo de desarrollo limpio o no es la COMEGEI, que es el Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y Captura de Gases. Cabe destacar que los requisitos son básicos. Realmente es un estudio muy básico de impacto ambiental donde se muestran aspectos de factibilidad, técnicos y si tienen relación con las prioridades nacionales, regionales y sectoriales. Pero en ningún momento se tocan realmente si hay impactos sociales o ambientales. Vemos aquí un fenómeno curioso. Una vez que se registre el Mecanismo de Desarrollo Limpio ante el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, existe un paso no oficial, que es la negociación de contrato de expedición de certificado de reducción de emisiones. Esto es, antes de que se lleve a cabo y se aplique y se monitoree que realmente hay una reducción de emisiones, se hace un lobby y entonces se decide cuántas reducciones de emisiones y certificados se le va a otorgar a ese mecanismo. La siguiente, por favor. De esta manera, estos certificados se van a vender por 3 procesos. Primero, por una simple compra-venta en el mercado de carbono. En la página del Mecanismo de Desarrollo Limpio, en la Organización de Naciones Unidas, se creó un sistema que funciona como un estilo bazar. Uno entra y puede ver cuáles son los proyectos que tienen certificados y si uno desea, se puede ver por otra parte las empresas que están comprando esos bonos de carbono. Por otra parte, se hacen compras spot y contratos de entrega futura. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver del lado izquierdo cuáles son los mercados relacionados con el Protocolo de Kioto, en donde se venden estas reducciones de emisiones, y por otro lado, los que no están ligados en el lado derecho. En el caso mexicano, los proyectos que se realizan aquí, la mayoría de los certificados son vendidos en la Bolsa de Chicago. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se calculan estos certificados? Se hacen 2 proyecciones. Una, cómo se
plantea que estaría en un futuro el proyecto, cómo se siguen las emisiones, que es la emisión de línea base, y cómo se aplica el proyecto y se pretende esa reducción. Ese espacio que hay entre las dos proyecciones es con lo que se hace el cálculo de los certificados. La siguiente, por favor. Para Lohmann, y esto es interesante, el mercado de carbono requiere, se entiende, que tiene de expresiones numéricas para funcionar, pero no hay un consenso de cómo se miden y se asignan estos créditos de carbono. Sí existen modos y técnicas para saber cómo se mide el carbono, pero no en sí cómo se hace este consenso. Realmente la elección de cuál esquema se selecciona para calcular esta reducción y créditos es a través de negociaciones y discusiones políticas. Entonces es un problema, ya que realmente no es que existe en la realidad una reducción tangible, sino, como ya lo habíamos dicho, es una cuestión más meramente política y de negociación. Al respecto, bueno, la gran literatura de los mecanismos de desarrollo limpio se están sentando sobre cuestiones técnicas, procedimientos de control, de verificación o de monitoreo de los mecanismos, y dan por hecho que hay una sustentabilidad cuando se aplican. Lo cierto es, como dice Villavicencio, que se están dejando de lado estos impactos que están teniendo los mecanismos y se están abordando de manera residual. Aquí nosotros, el doctor y yo, juntamos a través de literatura cuáles son las irregularidades de los mecanismos de desarrollo limpio que se han mencionado. Por ejemplo, dice que si en la Junta Ejecutiva hay un miembro de país anfitrión donde se va a aplicar el proyecto, es un hecho de que se va a aplicar sin hacer una revisión exhaustiva de los impactos. Por otra parte, se supone que debería haber una consulta en aquellas comunidades donde se va a aplicar el proyecto, sin embargo hay una ausencia, poca confiabilidad u omisión de la información. Asimismo, hay una carencia de beneficio integral, ya que los beneficios de la aplicación de este mecanismo de desarrollo limpio se lo llevan las grandes empresas que realizan la aplicación y aquellas otras empresas con las que están entablando los servicios. Y por otra parte, la dimensión ambiental no es considerada en su totalidad. Prima sobre todo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sobre otras cuestiones ambientales de biodiversidad, pérdida de calidad de agua y suelo. Un ejemplo claro es la aplicación de aerogeneradores en el istmo de Tehuantepec, donde realmente desplazan a comunidades para instalar estos aerogeneradores. Y ha habido impacto porque los ponen donde pasan aves migratorias y también estos aerogeneradores sueltan ciertos aceites que hacen que pierda fertilidad del suelo. La siguiente, por favor. De esta manera nosotros observamos que el mecanismo de desarrollo limpio sigue premiando una idea de la rentabilidad sobre la sustentabilidad, porque es un mecanismo de mercado. Y las inversiones de estos mecanismos se van a realizar en aquellos países donde hay un marco legal más laxo o un ambiente económico más favorable. Las restricciones que le ponen al mecanismo de desarrollo limpio realmente son mínimas o inexistentes. En el caso de México no hay restricciones y la mayoría de las inversiones están yendo en primer lugar a China, India, seguido de México y luego Brasil. La que sigue, por favor. Aquí hay dos estudios muy interesantes. Por una parte está el de Suter y Pareño, que estudió todos los mecanismos de desarrollo limpios aplicados. Y él dice que solo 1% del total de los mecanismos realmente podría contribuir altamente al desarrollo sustentable, ya que tenían estas cuestiones de desarrollo sustentable y beneficio comunitario. Por otra parte, Olsen, en 300 proyectos que estudió, dice que no hubo una reducción significativa de emisiones. Realmente no se hacen las inversiones en aquellos procesos productivos más contaminantes, sino donde resulta más rentable para las empresas o los bancos. La siguiente, por favor.
De esta manera vemos que el mecanismo y el carbono se ha convertido en una mercancía. Los certificados son permisos para seguir contaminando. Bueno, aquí tenemos a Background, dice, si el contaminador no usa por completo su concesión, entonces puede venderla en otros mercados o usarla para un próximo periodo. Por otra parte, el contaminador puede seguir emitiendo igual, lo único que va a hacer es comprar estos certificados y decir que sí está reduciendo sus emisiones, aunque en la realidad no lo sea, y el contaminador puede seguir contaminando, pero invirtiendo en esquemas de reducción en aquellos países donde resulte más barato comprar esos certificados. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta idea que premia la rentabilidad sobre la sustentabilidad? Primero, la capacidad de carga de ciclo de carbono se está quedando a expensas del mercado. Los mercados de carbono tampoco están estimulando los cambios estructurales, económicos, sociales, ni técnicos de los patrones de consumo y producción actuales que realmente permitirían mitigar el cambio climático. Por otra parte, el comercio de emisiones está alentando a tratar el problema del cambio climático con una perspectiva financiera y de mercado y no realmente como un problema socioambiental. Y la consecuencia más importante es que hay un incremento real de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. La prueba más contundente, en octubre, el Observatorio Mauna Loa dice que ya se traspasó permanentemente el umbral de las 400 partes por millón de dióxido de carbono, en el cual se supone que era el límite para tener unas consecuencias conocidas. Ahora se desconoce cuáles va a tener en la atmósfera, en la hidrosfera, en la geósfera y en general en la biosfera. Esas oscilaciones que vemos en el gráfico responden a las estaciones. En primavera, verano, los árboles absorben mucho CO2, pero en otoño e invierno es cuando lo liberan. Y entonces podemos ver que a partir de ahora ya no vamos a ver esa reducción por debajo de las 400 partes por millón. La siguiente, por favor. De esta manera nos pusimos a reflexionar el doctor Israel y yo, y dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es el problema en sí del cambio climático? Es de que se está tratando de manera económica. Y rescatamos esta cita de Enrique Leff que dice, la cuestión ambiental no es en sí una problemática ecológica, es una crisis de pensamiento y del entendimiento con la que la civilización occidental ha comprendido el ser, a los entes y a las cosas, de la racionalidad científica y tecnológica con la que ha sido dominada la naturaleza y economizado el mundo moderno, de las relaciones e interdependencia entre estos procesos materiales, simbólicos, naturales y tecnológicos. La siguiente, por favor. Esto guarda relación con lo que decía el economista Georges Roegen desde 1971 en su libro La ley de la entropía, que es cómo hemos economizado esa naturaleza, cómo la hemos valorizado. Y lo que llegamos a la conclusión es que realmente no se puede mercantilizar la naturaleza, porque no se le puede asignar un valor, un precio, ya que cada elemento o fracción de esta naturaleza cumple una función más allá simplemente estética. Pongamos el ejemplo de un árbol. ¿Cómo se valoriza un árbol? Normalmente es por el precio de la madera en el mercado, pero no estamos viendo todos los servicios ambientales que conlleva ese árbol y por ejemplo, que la filtración de agua o que evita la erosión o la producción de oxígeno o que es un sumidero de carbono. De esta manera no se puede seguir tratando el cambio climático desde una versión simplemente economista. La siguiente, por favor. Bueno, y eso sería todo. Gracias.